en tiempos, en manos de hombres. Escogió mi corazón para vivir un amor que no se acaba y vive en mí. Y yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Ahora todo es más bonito. La luz borró la oscuridad. Donde era muerte, vida es. Ahora que soy casa de mi Dios. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió y hoy habita en mí. Hola mis queridos hermanos y hermanas, qué bendición poder estar nuevamente juntos aquí acompañándolos en este tiempo de Berea Estudio Bíblico. Hoy seguimos con nuestro estudio del libro de Romanos. Los invito para que se conecten, para que compartan esta publicación y también para que alisten su Biblia, su libreta de apuntes, si está tomando apuntes, para que continuemos con este estudio que ya está llegando a su fin. Nos faltan ya los 2 últimos capítulos de este libro de Romanos para acabar este estudio tan interesante que nos ha llevado a aprender muchas cosas. Así que los invito a que iniciemos de la mejor manera. Vamos a orar. Digámosle: Señor, gracias por este tiempo que nos permites compartir como hermanos. Señor, hoy queremos dejar este tiempo de estudio para que seas tú dirigiendo, Señor. Espíritu Santo, ilumina este tiempo, tráenos revelación, que sea tu palabra llegando a nuestros corazones para que nosotros podamos ser un testimonio vivo, Señor. Quedamos en tus manos, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, los invito para que se sitúen en el capítulo 15 del libro de Romanos. Hoy iniciamos con este capítulo 15, así que vamos a mirarlo. Voy a colocar acá mi Biblia. Muy bien, ahora sí, ahí están viendo el capítulo 15. Lo vamos a leer en la Reina Valera 1960. Como nos dice este capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Desde el versículo 1 al 6. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo se titula entonces este pasaje que nosotros estamos estudiando? Pues se titula la comunión fraternal, la comunión fraternal. Y ustedes ya están viendo aquí mi diapositiva y nosotros entonces podemos extractar esta primera idea que nos va a guiar en este estudio.
Esta diapositiva, esta idea nos dice que Pablo está tratando de los deberes mutuos de los miembros de la iglesia y especialmente de los más fuertes hacia los más débiles en la fe, hacia los más débiles en la fe. Este pasaje nos da un resumen maravilloso de las señales que deben caracterizar la comunión fraternal. Ahora bien, ¿cuáles son esas señales que a nosotros nos van a indicar o se va a caracterizar como esa comunión fraternal que debemos tener todos juntos como hermanos? Vamos a mirar esas características, vamos a mirar esas señales que van a indicar que realmente nosotros estamos viviendo en una comunión fraternal. La primera es que la comunión cristiana debe tener como una de sus características la consideración entre los miembros. Consideración entre los miembros. Miren que cada uno debe pensar no solo en sí mismo. A veces nosotros somos egoístas con nuestros deseos o con nuestras acciones con los demás. Nosotros no debemos centrarnos en nosotros mismos, sino en los demás. Pero ¿qué pasa? Esta consideración no debe degenerar y no puede degenerar como en esa facilidad que a veces unos cristianos tienen como con ayudar, pero porque los demás quiero que vean lo que yo hago. No, realmente esa consideración con nuestros hermanos pues debe ir encaminada al bien y a la edificación en la fe del otro. Las acciones que nosotros hagamos con los demás de una u otra manera deben ayudar para que la fe de nuestros hermanos crezca. Ahora bien, no es tolerancia, ¿no? No es una tolerancia que surge de a veces esas cosas que nosotros dejamos sin hacer o sin mostrar a los demás o como una falta de interés, sino realmente la tolerancia que sabe que para ganar a una persona hay que arroparla en un ambiente de amor y no bombardearla con una batería de críticas. Nosotros debemos considerar a nuestros hermanos, considerar su fe, considerar muchas veces que son personas nuevas siguiendo los caminos del Señor. Y por eso esa consideración con nuestros hermanos no es como esa tolerancia pasiva de dejar pasar todo, no, sino que realmente nosotros debemos arropar a nuestros hermanos en un ambiente de amor. Recuerden que nuestro testimonio muchas veces es mejor que una prédica. Nosotros con nuestra vida podemos cambiar la vida de otras personas, aún sin hablarles una sola palabra de la Biblia. Cuando esas personas miran nuestras acciones, miran el amor que nos tenemos los unos a los otros, pues seguramente que querrán lo mismo que nosotros tenemos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que querrán conocer a Jesús de una manera tan real como la que nosotros hacemos. Así que esa comunión fraternal, esa primera característica, es tener una consideración con los demás, con nuestros hermanos, entendiendo que nuestras acciones los van a llevar a tener una fe mucho más grande según cómo nosotros nos comportemos. Vamos a mirar la segunda. La segunda es que la comunión cristiana debe tener como una de sus características el estudio de la palabra de Dios. Es algo que nos debe unir, ¿sí? La comunión cristiana, la reunión, cuando nosotros estemos juntos, cuando nosotros hagamos cualquier tipo de actividad, pues realmente todas esas cuestiones, esa comunión cristiana, nos debe caracterizar por estudiar la palabra de Dios. De ahí que estos tiempos de estudio son tan importantes, porque podemos leer la palabra y podemos adentrarnos mucho mejor en lo que la palabra quiere decirnos de manera práctica en nuestras vidas. Yo creo que como una motivación que debe surgir de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es realmente estudiar, ahondar en la palabra de Dios. De ahí es donde procede nuestro ánimo para estar cerca al Señor. ¿Sí? Desde este punto de vista, la Escritura nos provee dos cosas.
Siempre que nos acerquemos al estudio de la palabra de Dios, pues debemos entender esto, que la palabra de Dios nos va a proveer dos cosas principalmente. Miremos, la primera, voy a retroceder aquí, la primera es que la palabra de Dios nos informa de la relación que Dios ha tenido con una nación. Un informe que es la demostración de que siempre es mejor estar en buena relación con Dios y sufrir que estar a bien con los hombres y evitarse problemas. Miren que los sucesos de la historia de Israel demuestran que al final les va bien a los buenos y mal a los malos. Siempre es de esa manera. La palabra de Dios, la Biblia, pues demuestra que el camino de Dios siempre es fácil, pero sí que a fin de cuentas es lo que hace que la vida tenga buenos resultados en el tiempo y en la eternidad. A veces nosotros podemos darnos cuenta que la palabra de Dios nos reta, a veces que no es el camino más fácil, a veces que tomar decisiones frente a lo que Dios nos dice no es fácil, pero siempre nosotros debemos centrar nuestra fe en que los buenos resultados, en que lo mejor para los hijos de Dios siempre está por llegar. Siempre Dios estará con nosotros. Y en la historia de la Biblia, en todos los relatos que nosotros podemos estudiar, podemos darnos cuenta de estas situaciones. Siempre es mejor estar del lado de Dios. Siempre va a ser de esa manera. Recordemos que la palabra de Dios entonces nos va a guiar frente a esta verdad, que siempre es mejor estar del lado de Dios. Cuando nosotros leamos la Biblia, miremos todas las historias que están en la palabra de Dios y siempre va a ser mejor estar al lado de Dios, siempre. Es por eso que cuando nosotros nos acercamos al estudio de la palabra, nuestra fe va a crecer mucho más, porque entendemos que no estamos solos, que si nosotros estamos en los caminos del Señor, Él estará con nosotros protegiéndonos, Él estará con nosotros abriendo camino, abriendo puertas, y que siempre estar al lado de Él va a ser mucho mejor, mucho mejor. Vamos a ver la segunda circunstancia que la palabra de Dios nos da a nosotros. Miren que la Biblia nos comunica las grandes y preciosas promesas de Dios. Siempre, siempre la palabra de Dios va a tener promesas para nuestra vida. Siempre. Nosotros debemos saborear la palabra de Dios. Nosotros debemos alegrarnos con las grandes promesas que tiene la Biblia. Siempre las promesas de Dios nunca van a faltar en su palabra. Van a estar disponibles para cada uno de nosotros. De esta manera, pues la Biblia comunica a cada una de las personas que la estudia consuelo en la aflicción y ánimo en la lucha. Siempre que estemos pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, el manual que nosotros debemos seguir y repasar de primera mano es la palabra de Dios. Siempre que tú busques respuestas en algo, pues acude a la palabra de Dios. La palabra de Dios pues nos va a dar consuelo, nos va a dar ánimo para seguir adelante, nos va a llenar de promesas que van a estar ahí con nosotros constantemente. Y Dios siempre va a cumplir con esas promesas, como lo hemos hablado anteriormente. Siempre va a ser mejor estar del lado de Dios. Así que no nos alejemos del estudio de la palabra de Dios. Recuerden que esta es una de las señales de la comunión fraternal, de la comunión entre hermanos. El estudio de la palabra de Dios nos proporciona esas promesas, nos proporciona la certeza de que estar del lado de Dios siempre es mejor. Vamos a mirar la tercera señal de la comunión fraternal. La comunión cristiana debe tener como una de sus características la entereza, que es una actitud del corazón ante la vida, la entereza. Miren que de nuevo dentro de nuestro estudio nos encontramos con esta palabra que en griego es hipomoné. Hipomoné es entereza. La entereza es mucho más que paciencia, ¿sí? La entereza es la capacidad victoriosa que puede con la vida. La entereza que no se limita a aceptar las cosas, sino que al aceptarlas las transforma en gloria. ¿Sí? La entereza entonces es mucho más
que la paciencia tiene, esta palabra encierra muchas más cuestiones, es una capacidad de salir adelante en medio de las circunstancias, ¿sí? Así que una de las señales de la comunicación, de la comunión cristiana, es la entereza. Todos juntos, como hermanos, debemos tener una actitud de corazón ante la vida, que lucha frente a la adversidad, que nos ayudamos mutuamente como hermanos, que nosotros todos juntos podemos salir adelante si hacemos o si tenemos dentro de nosotros esta actitud del corazón que es la entereza. Y Dios nos da toda la capacidad para que nosotros podamos salir adelante en medio de cualquier dificultad, si echamos mano de la entereza como hermanos, como hijos de Dios. Vamos a mirar la cuarta característica. La comunión cristiana debe tener como una de sus características la esperanza. Miren que el cristiano siempre es optimista y nunca debe ser pesimista. Por eso cuando usted mire a personas que se dicen ser cristianos y que viven una vida pesimista, que miran una vida llena de peligros, que no quieren hacer nada, que están tristes, que no miran nada bueno de la vida, seguramente que les falta tener una comunión mucho más grande con Dios, porque una de las características más importantes del cristiano es que siempre es optimista, aún en medio de las dificultades. Miren que la esperanza cristiana no es algo que no cuesta nada. No es la esperanza inmadura que es optimista porque no ve las dificultades, ni se ha enfrentado con las experiencias de la vida. Se podría pensar que la esperanza es prerrogativa de los jóvenes, pero un gran artista no lo veía de esa manera. Miren que cuando un pintor de apellido Watts pintó una obra que se llama La Esperanza, la pintó como una figura combativa y asediada a la que solo le quedaban una cuerda en la lira. Entonces, esta obra que nos representa, que la esperanza cristiana lo ha visto todo y lo ha sufrido todo, pero no se desespera porque cree en Dios. No es esperanza en el espíritu, la bondad o el éxito humanos, sino en el poder de Dios. Nosotros tenemos esperanza en todo lo bueno que Dios puede hacer con nosotros, todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y una de las características más importantes de la comunión fraternal entre hermanos es la esperanza. Siempre debemos ser optimistas, siempre debemos esperar lo mejor de Dios. Como les digo, aún en medio de las dificultades, este tiempo de pandemia nos creo que fundamentó mucho más la esperanza como hijos de Dios. Esperar en lo mejor, esperar que Dios puede cambiar todas estas circunstancias tan difíciles que vivimos y que aún las vivimos en cosas buenas, en circunstancias buenas. Nosotros hemos visto cómo Dios ha sido fiel, como aún en medio de las dificultades Él ha estado ahí proveyendo, nunca nos ha dejado, ha abierto puertas, nos ha dado dones, talentos que no sabíamos. Hemos descubierto tantas cosas buenas, así que el cristiano siempre debe ser optimista. Si usted aún no ha aprovechado todo lo bueno que tiene Dios para su vida, pues lo invito para que lo haga. Aproveche todo lo que Dios nos ha dado y miremos con optimismo todo lo que viene por delante, porque van a venir cosas mucho mejores. Vamos a mirar la quinta. La quinta es que la comunión cristiana debe tener como una de sus características la armonía, que es tan fundamental en la convivencia entre hermanos. Miren que por muy adornada que esté una iglesia, por muy perfectas que sean la liturgia, que sea la adoración, que tengan un grupo de alabanza grande, por muy generosas que sean las colectas, las donaciones, habrá perdido lo más esencial de la comunión cristiana si le falta la armonía. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no debe haber diferencias de opinión o que no deben producirse discusiones ni debates, pero sí quiere decir
que los que están en la iglesia ya han resuelto el problema de la convivencia. Están absolutamente seguros de que el Cristo que los une es infinitamente más grande que las diferencias que pueden tener. Nosotros estamos convencidos de que cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta, tiene dones, tiene talentos. Hemos sido formados de maneras diferentes, desde el mismo nacimiento, en nuestras familias, en la ciudad que nacimos, en el colegio que estudiamos, en la universidad. Todo nuestro contexto ha forjado en nosotros una personalidad. Y pretender que en las iglesias no haya diferencias de opinión es completamente descabellado. Estamos seguros que va a haber diferencias de opinión, que puede haber discusiones, que puede haber debates, pero siempre teniendo en cuenta que como cristianos maduros tenemos ya resuelto el problema de la convivencia. Es decir, que nosotros podemos estar seguros que en el Cristo que hemos creído es ese Cristo que nos une, es ese Cristo que nos une y que es mucho más grande que las diferencias que nosotros podamos tener. Así que siempre, aún en medio de la diversidad, en medio de la diversidad de opiniones, de puntos de vista, siempre debe primar la armonía dentro de la iglesia. Podemos hablar, podemos llegar a acuerdos, siempre dentro de una convivencia regida por el respeto y por la armonía. Una iglesia que tenga esos pilares, seguramente que va a ser una iglesia que tenga un crecimiento sano, un crecimiento donde todos como hermanos podemos ayudarnos, podemos crecer juntos en armonía. Vamos a mirar la sexta característica. La comunión cristiana debe tener como una de sus características la alabanza y la adoración. Una prueba certera para conocer a una persona es preguntar si el principal registro de su voz es la queja o la acción de gracias. Una persona podría decir, pero es que yo no tengo una voz hermosa, yo no puedo cantar, yo no soy cantantes. Pero realmente nosotros como cristianos debemos gozar de la vida y debemos darle gracias a Dios en todo momento, en todo momento. Dios siempre estará ahí para ayudarnos. La alabanza y la adoración debemos quitarnos esa idea de que solo se pueden expresar por medio de la música o por medio de las artes. La alabanza y la adoración va mucho más allá. Nosotros somos alabanza y adoración para Dios. Nuestras acciones alaban y adoran a Dios. Nuestras palabras alaban y adoran a Dios. Nuestro trabajo es una expresión de adoración, una expresión de alabanza para Dios. Todo lo que hacemos glorifica a Dios, y si nosotros lo vemos de esa manera, pues cuando nosotros estemos juntos como hermanos, todo lo que hagamos será una expresión de alabanza. Por eso la comunión cristiana debe tener esa característica, la alabanza y la adoración, entendiéndolo de esta manera. Lógicamente en la liturgia, en los cultos, el tiempo de alabanza y adoración con instrumentos, con música, con las artes es maravilloso, con la danza, son momentos únicos, pero no quiere decir que ahí la dejamos y después de una reunión ya volvemos y nuestra vida se vuelve una vida apática, y pensando que solo la alabanza y la adoración está en la música o en las artes. No, porque nuestra vida es una expresión de alabanza y de adoración. Así que esa es otra de las características de la comunión fraternal. Pensemos que todo lo que hacemos, que todo lo que hagamos, siempre va a ser una expresión de alabanza y adoración. Vamos a mirar la siguiente característica. La esencia de la cuestión es que la comunión cristiana tiene el ejemplo, la inspiración y la dinámica de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí Pablo en los versículos que hemos leído, porque Jesucristo no se agradó a sí mismo. Miren que la cita que toma Pablo aquí está en Salmos 69:9. Y es muy significativo cuando Pablo habla de soportar las debilidades de otros. Usa la misma palabra que se aplica a Cristo llevando la cruz, que es bastesein. Cuando el Señor eligió servir a otros en lugar de buscar su propia seguridad,
estableció un modelo que debe aceptar todo el que trate de ser su seguidor. Así que la esencia de la comunión cristiana es ser como Jesús. Esa es la esencia de la comunión cristiana. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos? Como Jesucristo se comportó con los demás. ¿Cuál debe ser nuestro ejemplo a seguir siempre? Jesucristo. Esa es la esencia de toda la comunión fraternal entre hermanos. Siempre que nosotros hablemos, siempre que nosotros compartamos, siempre que estemos en una reunión, siempre que estemos juntos, siempre pensemos cómo se comportaría Jesucristo en esas circunstancias. Y la palabra de Dios tiene muchos ejemplos, nos enseña muchas cuestiones del corazón de Jesucristo. Tal vez nosotros no vamos a poder encontrar una cita exacta de cómo Jesucristo se comportaría en ciertos lugares o frente a ciertas circunstancias o acciones, pero seguramente que vamos a indagar cuál era el corazón de Jesús, cuáles eran sus motivaciones, y de esa manera nosotros podremos descubrir cómo Jesucristo se comportaría. Así que esa es la esencia de la comunión fraternal. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, creo que por hoy vamos a dejar ahí de esta manera. Les tengo una noticia. Bueno, antes de la noticia vamos a orar para terminar este tiempo de enseñanza. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu bendición. Queremos quedar en tu compañía. Queremos ser un reflejo de la comunión fraternal. Queremos ser parte de ese grupo de hermanos que llevan tu testimonio. Queremos ser como tú, Jesús. Queremos ser como tú para que las personas crean en ti. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado. Quedamos en tu compañía. Amén y amén. Bueno, anuncios parroquiales. La próxima semana no vamos a tener Berea, estudio bíblico, porque el pastor Edgardo Peña nos va a estar acompañando. Así que el próximo sábado vamos a tener la transmisión. Estamos mirando las posibilidades de tener la transmisión en vivo de la reunión que vamos a tener. No sabemos aún si en el salón donde vamos a estar podemos hacer esa transmisión en vivo, pero vamos a hacer todo lo posible. La noticia es esa, que la próxima semana no tenemos Berea, pero vamos a tener la reunión presencial. Así que si estás en Quito, estás cordialmente invitado. Ya vamos a sacar toda la publicidad para que te enteres el lugar, las horas y las actividades que vamos a tener el fin de semana que viene, que será un fin de semana de bendición. Así que vamos a mirar también si tú quieres hacer parte de la campaña de una casa para la casa, aún estás a tiempo. Vamos a mirar este video y ya regresamos para finalizar. Ya han visto nuestra historia. Hace muchos años venimos sirviéndole al Señor. Nosotros lo hicimos por mucho tiempo en Colombia, en Pasto, Colombia, levantando una obra con personas maravillosas que hicieron parte de todo lo que Dios hizo en nosotros y con nosotros allá en esa tierra. Ahora son otros pastores los que quedaron en la obra que nosotros pudimos levantar con tanto amor y esfuerzo en esa ciudad. Y estamos ahora aquí en Quito, Ecuador, siguiendo la voz de Dios, siguiendo el llamado que Dios nos ha hecho. Y nosotros tenemos un sueño. Ese sueño arde en nuestro corazón y queremos que también esté en el tuyo. Y es levantar una casa para Dios aquí en Ecuador, en la mitad del mundo, porque sabemos que es un lugar estratégico donde Dios hará cosas maravillosas. Entonces nosotros, para que tú te puedas unir y para que en tu corazón pueda estar el dar para la obra del Señor, hemos hecho esto. Esta historia continúa y por lo tanto sigue con una casa para la casa. Así hemos llamado esta campaña. Están estas casitas que son alcancías. Estas casas son hechas a mano por mi esposa, por Carte, por la microempresa que tenemos acá.
de artesanías son alcancías que tú vas a tener la oportunidad de tener. Si quieres tener una de ellas, comunícate con nosotros, te la haremos llegar a cualquier parte donde tú estés, miramos la mejor manera. Son alcancías en donde se puede ahorrar, pueden meterla por aquí por la chimenea o por acá, ustedes ya van a mirar con detalle las casitas que son muy hermosas, se abre la puerta para sacar los ahorros. La idea es que cada persona que se comprometa pueda llenar una de estas alcancías y al final de año o a inicios del próximo año vamos a tener una reunión especial donde vamos a abrir nuestras casitas y vamos a tener una casa para la casa. Esa es la campaña que hoy lanzamos y te invitamos para que hagas parte. Así es. Así que la idea es que ustedes puedan tenerla, pueden llenarla y después podamos tener una reunión especial para poder entregar todo lo que hemos depositado ahí para la obra del Señor. Sé que serás grandemente bendecido al dar para Dios, así como nosotros lo hemos sido por muchos años al dar para Dios. Así que haz parte de esto, de una casa para la casa. Muy bien, entonces ya saben la manera en que pueden hacer parte de la casa, una casa para la casa. Así que mis queridos hermanos, nos vemos la próxima semana. No se olviden, vamos a tener muchas actividades que van a estar ya programadas, que ustedes se van a enterar y esperamos que nos acompañen en esas actividades. Bendigo sus vidas, la obra de sus manos. Nos vemos entonces la próxima semana. Que Dios los bendiga. Chao.